El sonido del motor del lujoso automóvil retumbaba en las calles empedradas mientras Daniela observaba con evidente molestia por la ventana. No entendía por qué su madre insistía en traerla a ese barrio que, según ella, parecía sacado de una historia de terror. Las casas eran pequeñas, algunas con la pintura desgastada, otras con jardines descuidados donde los niños jugaban descalzos. Había ropa tendida en los balcones, perros callejeros merodeando y viejas bicicletas apoyadas en las paredes. Todo ese entorno le resultaba insoportable. Daniela había crecido en una burbuja de lujos y comodidades. Sus padres le habían dado todo lo que el dinero podía comprar: ropa de diseñador, viajes al extranjero, acceso a los clubes más exclusivos y una educación en los mejores colegios privados. Nunca había tenido que preocuparse por nada más que por elegir qué vestido ponerse o qué filtro usar en sus fotos de redes sociales. Pero ahora, su madre la estaba obligando a hacer algo que consideraba absurdo: visitar a su abuela. Doña Rosa, la madre de su mamá, vivía en ese barrio humilde desde que Daniela tenía memoria. Era una mujer de manos arrugadas y cabello plateado, con una voz dulce y un andar pausado. Siempre que la visitaban, la recibía con los brazos abiertos y una gran sonrisa, pero Daniela no podía evitar sentir vergüenza cada vez que tenía que poner un pie en su casa. La casa de Doña Rosa era modesta, con paredes de color beige que alguna vez fueron blancas y una puerta de madera desgastada por los años. No tenía los grandes ventanales de la mansión en la que Daniela vivía, ni el aroma a perfumes caros y muebles importados. En su lugar, el aire estaba impregnado con el olor de la comida casera y las flores que su abuela cuidaba en su pequeño jardín. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, Daniela rodó los ojos y suspiró. «No entiendo por qué tenemos que venir aquí», murmuró, cruzándose de brazos. Su madre la miró con severidad. «Porque es tu abuela, Daniela. Y porque debes aprender a valorar lo que realmente importa». Daniela bufó. «Podríamos ayudarla, mamá. Pagarle una casa mejor, mudarla a un lugar decente. Pero no, ella insiste en vivir en este sitio espantoso». Su madre la fulminó con la mirada. «No es un sitio espantoso. Es su hogar. Y si no puedes respetarlo, al menos guárdate tus comentarios». Daniela no respondió. Sabía que discutir con su madre no la llevaría a nada, pero en su mente seguía sin entender por qué su abuela insistía en vivir como si fuera una mendiga cuando su familia podía darle una vida mejor. Con desgana, salió del auto y caminó hasta la puerta de la casa. Apenas tocó el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato, y allí estaba Doña Rosa, con su característico delantal de flores y su sonrisa cálida. «Daniela, querida, qué alegría verte». Daniela forzó una sonrisa y entró sin responder. Su madre la siguió de cerca, dándole un ligero codazo en el brazo para recordarle que debía comportarse. El interior de la casa era aún más modesto que el exterior. Los muebles eran antiguos, algunos con evidentes señales de desgaste. La mesa del comedor estaba cubierta con un mantel bordado a mano, y las paredes estaban adornadas con fotos familiares enmarcadas. Un viejo reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con su incesante tic-tac. Doña Rosa las invitó a sentarse en la mesa, donde había dispuesto una jarra de limonada casera y un par de platos con pan recién horneado. «Espero que les guste. Lo hice con mucho cariño». Daniela miró la comida con desdén. «Yo no como pan casero, abuela». Doña Rosa mantuvo su sonrisa, aunque su mirada reflejaba un leve atisbo de tristeza. «Bueno, querida, si quieres algo más, dime y te lo preparo». Pero Daniela no contestó. En su mente, solo pensaba en lo ridículo que era estar ahí, sentada en una casa que parecía sacada de otra época, con una mujer que se negaba a aceptar ayuda y que vivía como si no tuviera otra opción. Lo que Daniela no sabía era que esa misma casa, esos mismos muebles antiguos y esa mujer a la que tanto despreciaba, guardaban un secreto que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana barata resonaba en el pequeño comedor. Doña Rosa sonreía con dulzura mientras servía la limonada en vasos de vidrio desgastados. Su madre, sentada a su lado, conversaba con ella con naturalidad, como si la diferencia entre sus mundos no existiera. Pero Daniela no podía evitar sentirse fuera de lugar. Se removió incómoda en la silla de madera, observando con desdén la decoración de la casa. Todo en ese lugar parecía viejo, anticuado, pasado de moda. Desde los muebles de madera oscura hasta los tapetes bordados a mano que cubrían las mesas. No entendía por qué su abuela se aferraba a un estilo de vida que claramente podía mejorar. «Abuela, ¿por qué sigues viviendo aquí?».
Preguntó con desgano, bebiendo un sorbo de limonada y haciendo una mueca. Está caliente. Doña Rosa la miró con paciencia infinita. Porque aquí es donde están mis recuerdos, mi historia. Este lugar es mi hogar. Daniela bufó, dejando el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Pero mamá y yo podríamos comprarte una casa mejor. Una con aire acondicionado, con muebles nuevos, con una cocina decente. No entiendo por qué insistes en quedarte en este lugar. El silencio cayó sobre la mesa por unos segundos. Su madre le lanzó una mirada severa, pero Daniela no se arrepintió de lo que dijo. Doña Rosa, en cambio, simplemente sonrió. No siempre lo mejor es lo más moderno, querida. A veces, lo más valioso no se ve a simple vista. Daniela puso los ojos en blanco. Bueno, en este caso, no hay nada valioso que ver. Su madre la miró con furia, pero antes de que pudiera reprenderla, Doña Rosa rió suavemente. Tal vez eso pienses ahora, hija. Tal vez con el tiempo lo entiendas. Daniela no le prestó atención. Estaba harta de esa conversación. Decidió levantarse de la mesa sin pedir permiso y comenzó a caminar por la casa, explorando cada rincón con una mirada crítica. Su madre la siguió con la mirada, pero no la detuvo. Se detuvo frente a una antigua vitrina llena de adornos de porcelana. Esto parece de un museo, murmuró, pasando los dedos por una pequeña figurita de ángel. Caminó hasta la sala, donde un viejo televisor de caja descansaba sobre una mesa de madera con tallados en los bordes. Esto es del siglo pasado. Siguió avanzando hasta un pequeño pasillo donde varias fotos estaban colgadas en las paredes. Se detuvo frente a una en particular. Era una imagen en blanco y negro de su abuela cuando era joven. A su lado, un hombre que no reconocía posaba con una sonrisa orgullosa. Lo extraño era que vestía un traje elegante, con un reloj de oro en la muñeca y un anillo con un sello distintivo. Frunció el ceño. ¿Quién es este?, preguntó en voz alta, señalando la foto. Doña Rosa se acercó lentamente y miró la imagen con una nostalgia silenciosa. Mi esposo, respondió con voz suave. Tu abuelo. Daniela la miró con incredulidad. ¿Mi abuelo? Pensé que había muerto cuando mamá era niña. Así fue. Daniela estudió la foto con más detalle. Pero, parece rico. Doña Rosa esbozó una leve sonrisa, pero no respondió de inmediato. Daniela sintió una extraña sensación en el pecho. Si su abuelo tenía tanto dinero, ¿por qué su abuela vivía en la pobreza? Por primera vez, algo despertó su curiosidad. Pero lo que aún no sabía era que esa foto era solo la primera pista de un secreto mucho más grande. Daniela no podía dejar de mirar la fotografía. Era imposible ignorar los detalles. El hombre en la imagen, su supuesto abuelo, no se veía como alguien que alguna vez hubiera pisado un barrio pobre. Su porte, su traje perfectamente entallado, el reloj de oro en su muñeca y el anillo con un sello grabado, todo gritaba riqueza y prestigio. Era un contraste absoluto con la humilde vida de su abuela. Daniela giró lentamente para mirar a Doña Rosa. No entiendo, si mi abuelo era rico, ¿por qué vives así? Su abuela la observó con la misma serenidad de siempre. El dinero no lo es todo, Daniela. Daniela se cruzó de brazos y soltó una risa incrédula. Dímelo a mí, que vivo en una mansión con piscina y chofer. Doña Rosa no respondió de inmediato. Parecía sumida en sus propios recuerdos. Daniela sintió un ligero escalofrío. Algo no cuadraba. Si tenía tanto dinero, insistió, ¿qué pasó con él? ¿Por qué mamá nunca nos habló de esto? Doña Rosa suspiró y acarició con ternura el marco de la fotografía. Hay cosas que no se pueden explicar con simples palabras, Daniela. Daniela bufó. Qué conveniente. Doña Rosa la miró con una sonrisa paciente. Algún día lo entenderás. Pero Daniela no quería esperar algún día. Sabía que su abuela ocultaba algo, y ahora su curiosidad estaba más despierta que nunca. Su mirada recorrió la pequeña sala. Por primera vez, no veía solo pobreza. Veía misterios. Las vitrinas antiguas, los muebles gastados, los cuadros en las paredes. ¿Había algo más detrás de todo eso? Se giró hacia su madre, quien había permanecido callada todo este tiempo. ¿Tú sabías algo de esto? Su madre bajó la mirada y tomó un sorbo de su limonada antes de responder. No tiene sentido hablar del pasado, Daniela. Daniela la miró con sorpresa. ¿Cómo que no tiene sentido? Si mi abuelo era millonario, ¿qué pasó con su fortuna? Un silencio pesado se instaló en la habitación. Doña Rosa tomó asiento en su vieja mecedora y comenzó a balancearse lentamente.
No todo lo que brilla es oro, Daniela. Daniela sintió que su paciencia se agotaba. Dejen de hablar en acertijos. Solo quiero saber la verdad. Su madre suspiró. Daniela, esto no es una historia de cuentos de hadas. Daniela la miró con escepticismo. No, porque parece una de esas historias donde la protagonista descubre que su familia esconde un gran secreto. Doña Rosa rió suavemente. Tal vez lo sea. Daniela sintió un escalofrío. Por primera vez, no estaba tan segura de que esta visita fuera una pérdida de tiempo. Porque en esa casa, en ese barrio humilde, en esa vieja mujer que siempre ignoró, había algo que aún no comprendía. Y estaba decidida a descubrirlo. La inquietud de Daniela crecía con cada segundo que pasaba en esa casa. Había llegado con la idea de soportar una visita aburrida, pero ahora no podía ignorar la sensación de que algo importante le estaban ocultando. Su madre intentaba mantenerse neutral, pero su silencio hablaba más que sus palabras. Doña Rosa, en cambio, no parecía molesta ni preocupada. Solo sonreía con la serenidad de alguien que sabía más de lo que decía. Daniela sentía que había chocado contra una pared. Bueno, si no me quieren decir nada, entonces me voy. Se levantó de la silla con arrogancia, pero antes de que pudiera moverse, Doña Rosa habló con voz tranquila. ¿Te gustaría comer algo antes de irte, querida? Daniela rodó los ojos. No, gracias. Yo como comida de verdad, no pan duro y sopa barata. El comentario hiriente quedó suspendido en el aire. Su madre le lanzó una mirada fulminante. Daniela, por favor. Pero Doña Rosa no se inmutó. Está bien, hija. Cada quien valora lo que tiene. Daniela soltó una risa sarcástica. ¿Y qué se supone que tengo que valorar aquí, abuela? ¿Las grietas en la pared? ¿Los muebles viejos? ¿O el hecho de que, al parecer, tengo un abuelo millonario que mágicamente desapareció? Su madre tomó aire con fuerza, pero Doña Rosa simplemente la observó con una expresión difícil de descifrar. No siempre se necesita tener todo a la vista para saber que está ahí. Daniela frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Doña Rosa se levantó con calma de su mecedora. Acompáñame. Daniela cruzó los brazos, dudando por un momento, pero la curiosidad pudo más. Su madre observó en silencio cómo su hija seguía a la abuela por el pasillo de la casa. Pasaron junto a los cuartos, al baño pequeño y al final del pasillo, donde una puerta de madera se mantenía cerrada. Doña Rosa la abrió con un crujido y la invitó a entrar. Era una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada solo por una lámpara de mesa. En el centro, una mesa cubierta con un mantel bordado a mano. Sobre ella, una caja de madera oscura con grabados antiguos. Daniela sintió un escalofrío. ¿Qué es esto? Doña Rosa caminó hasta la mesa y apoyó una mano sobre la caja. Una parte de la historia que crees no conocer. Daniela tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Sabía que dentro de esa caja había respuestas. Pero lo que aún no sabía era que la verdad cambiaría su vida para siempre. Daniela observó la caja con recelo. Era de madera oscura, con grabados intrincados en la tapa y un pequeño candado de latón que parecía viejo, pero aún resistente. Algo dentro de ella la inquietaba. Su abuela la miraba con la misma paciencia de siempre, pero esta vez había algo más en sus ojos, una sombra de nostalgia, tal vez de tristeza. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó Daniela, con voz menos arrogante de lo normal. Doña Rosa deslizó los dedos sobre la madera con suavidad, como si estuviera tocando algo sagrado. Cosas que creíste que nunca existieron. Daniela se cruzó de brazos. Siempre hablas en acertijos. ¿No puedes solo decirme qué hay ahí dentro? Doña Rosa sonrió con dulzura y, con movimientos pausados, sacó una llave de su bolsillo. La sostuvo unos segundos, como si estuviera reuniendo fuerzas, y luego la insertó en el candado. El chasquido del metal al abrirse pareció resonar en la pequeña habitación. Daniela contuvo la respiración cuando su abuela levantó la tapa. Dentro de la caja, había varios objetos cuidadosamente acomodados, un fajo de papeles amarillentos, algunas fotografías en blanco y negro, y, sobre todo, un anillo de oro con un sello distintivo. Daniela sintió un escalofrío. El anillo era idéntico al que llevaba su abuelo en la foto. ¿Qué es todo esto? Doña Rosa tomó el anillo con delicadeza y se lo mostró. Es parte de la verdad que tanto buscas. Daniela lo miró de cerca. Tenía un grabado con una insignia que no reconocía. No entiendo, susurró. Su abuela suspiró y sacó una de las fotos de la caja. Se la tendió. Daniela la tomó y,
Al observarla con detenimiento, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era otra imagen de su abuelo, pero esta vez no estaba solo. Junto a él, había un grupo de hombres vestidos con trajes elegantes, todos con el mismo anillo en la mano. Daniela sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes son? Doña Rosa mantuvo su mirada fija en ella. Los socios de tu abuelo. Los hombres que manejaban una de las fortunas más grandes del país. Daniela sintió que su mundo se tambaleaba. Pero, ¿qué pasó con todo ese dinero? ¿Por qué nunca tuvimos nada? Doña Rosa tomó el fajo de papeles y lo colocó frente a su nieta. Porque tu abuelo tomó una decisión que lo cambió todo. Daniela sintió que su piel se erizaba. Algo le decía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y que, una vez que lo supiera, nada volvería a ser igual. Daniela tomó los papeles con manos temblorosas. El color amarillento y el desgaste de los bordes revelaban que habían pasado muchos años desde que fueron escritos. Su respiración se volvió más pesada a medida que pasaba las páginas. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero una parte de ella tenía miedo de encontrarlo. Doña Rosa la observaba con calma, dándole espacio para que asimilara la información. Los documentos estaban llenos de nombres, firmas y sellos oficiales. Daniela no entendía del todo su significado hasta que sus ojos se detuvieron en una línea que la dejó sin aliento. Renuncia voluntaria a la herencia y bienes asociados a la familia Montenegro. Daniela frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Su abuela tomó un respiro profundo antes de responder. Que tu abuelo tenía todo el dinero que puedas imaginar, pero decidió dejarlo atrás. Daniela sintió que su cabeza daba vueltas. Eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien haría algo así? Doña Rosa tomó otra foto de la caja y la colocó frente a ella. En la imagen, su abuelo aparecía con el mismo grupo de hombres, pero esta vez sus expresiones eran serias, tensas. Porque ser parte de ese mundo significaba hacer cosas con las que él no estaba de acuerdo. Daniela sintió un escalofrío. ¿Qué clase de cosas? Doña Rosa la miró a los ojos, con una solemnidad que la hizo estremecerse. Negocios sucios, tratos injustos, cosas que iban en contra de sus principios. Daniela negó con la cabeza. Pero, si era tan rico, pudo haber cambiado las cosas. Su abuela sonrió con tristeza. No siempre es tan fácil. Daniela sintió que su respiración se agitaba. Toda su vida había creído que la pobreza de su abuela era una elección absurda, pero ahora estaba descubriendo que había mucho más detrás de su historia. Entonces, ¿mi abuelo decidió dejarlo todo? Doña Rosa asintió. Así es. Prefirió la tranquilidad de una vida humilde a la corrupción de un imperio basado en mentiras. Daniela bajó la mirada a los papeles. Le costaba entenderlo. Había pasado toda su vida creyendo que el dinero lo era todo, que lo más importante era tener el control, la imagen, la influencia. Pero su abuelo había renunciado a todo eso. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Daniela sintió que su pecho se apretaba. Por primera vez, se preguntó si realmente había entendido lo que significaba la riqueza. Y por primera vez, se sintió más pobre que nunca. Daniela sintió que el aire en la habitación se volvía denso. Las palabras de su abuela aún retumbaban en su cabeza. Tu abuelo tenía todo el dinero que puedas imaginar, pero decidió dejarlo atrás. Miró de nuevo los documentos. Su nombre no estaba en ellos, pero el apellido Montenegro sí. Montenegro, el apellido de su abuelo. Un apellido que nunca había escuchado en su familia. ¿Por qué nunca nos dijeron nada de esto? Preguntó finalmente, con la voz entrecortada. Doña Rosa le dedicó una mirada llena de paciencia, como si hubiera esperado esa pregunta por mucho tiempo. Porque no queríamos que el pasado dictara tu futuro. Daniela sintió que el corazón le latía con fuerza. Toda su vida había despreciado la humildad de su abuela, sin saber que era una elección. Una elección que su abuelo había hecho para alejarse de algo mucho más oscuro. ¿Por qué renunció exactamente? Preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Doña Rosa suspiró y pasó los dedos por la tapa de la caja, como si estuviera desempolvando recuerdos antiguos. Porque el precio de esa riqueza era demasiado alto. Daniela frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Su abuela la miró fijamente. Tu abuelo fue parte de una familia poderosa, hija. Pero su fortuna no venía solo del esfuerzo, venía del sufrimiento de otros. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estás hablando? Doña Rosa se tomó un momento antes de responder. La familia Montenegro no solo era millonaria,
controlaban negocios que afectaban a muchas personas. Manipulaban mercados, destruían empresas, compraban influencias políticas. Todo a costa de la gente común. Daniela sintió que la garganta se le secaba. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y mi abuelo? Intentó cambiarlo, respondió su abuela. Quiso hacer las cosas bien. Pero cuando se dio cuenta de que jamás lo dejarían, decidió salirse por completo. Daniela miró los documentos en sus manos, sintiendo que pesaban más de lo normal. Toda su vida creyó que la pobreza de su abuela era una desgracia, pero en realidad había sido un acto de valentía. Su abuelo había elegido perderlo todo antes que ser parte de algo corrupto. Y su abuela había cargado con esa decisión en silencio. Daniela sintió que su mundo se desmoronaba. Entonces, podríamos haber sido ricos. Doña Rosa asintió con una sonrisa serena. Sí, pero no habría valido la pena. Daniela miró a su abuela, realmente mirándola por primera vez. Por años la había visto como una mujer débil, una anciana atrapada en la pobreza. Pero ahora entendía que su abuela era más fuerte de lo que jamás imaginó. Y por primera vez en su vida, sintió vergüenza de cómo la había tratado. El silencio en la pequeña habitación era abrumador. Daniela sentía que su mente iba a estallar. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, se desmoronaba en cuestión de minutos. Había pasado años creyendo que la riqueza lo era todo, que el dinero definía quién era importante y quién no. Pero ahora, miraba a su abuela y entendía que nunca había sido la mujer débil que imaginó. Doña Rosa había renunciado a una vida de lujo por principios, por dignidad. Daniela sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Doña Rosa sonrió con ternura. Porque el dinero no define quién eres. Las decisiones que tomas, sí. Daniela bajó la mirada a los documentos. Cada papel, cada firma, cada renuncia, todo demostraba que su familia tuvo la opción de vivir en la opulencia. Pero su abuelo eligió algo más grande que la riqueza. Daniela sintió que su mundo entero daba un giro. Había despreciado a su abuela, se había burlado de su pobreza, sin saber que su historia era la más valiente de todas. ¿Te arrepientes?, preguntó, con voz apenas audible. Doña Rosa negó con la cabeza. Nunca. Daniela tragó saliva. Miró la caja de madera, el anillo dorado con el sello de la familia Montenegro, la foto de su abuelo con aquellos hombres de traje. Todo estaba ahí. La prueba de que su vida pudo haber sido diferente. Pero ahora entendía que no siempre lo más brillante es lo más valioso. Y por primera vez en su vida, vio la verdadera riqueza en los ojos de su abuela. No en oro, no en joyas, sino en principios. Daniela sintió que la habitación se hacía más pequeña a su alrededor. Todo lo que creía cierto sobre su familia se desmoronaba. Su abuela nunca había sido pobre porque no tuviera opción. Había elegido ese camino. Había renunciado a una vida de lujos para mantener su dignidad, para no vivir de un dinero sucio. Y ella había pasado toda su vida burlándose de eso. Se sentía enferma. Su arrogancia, su desprecio, sus palabras crueles, ahora parecían más absurdas que nunca. Su abuela la miraba con ternura, como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. No te preocupes, hija. Es normal cuestionar lo que uno cree cuando descubre la verdad. Daniela apretó los labios. Pero, podrías haberlo tenido todo. Doña Rosa sonrió. ¿Todo?, preguntó con suavidad. ¿Y qué es todo para ti, Daniela? Daniela sintió un nudo en la garganta. Siempre había pensado que todo significaba dinero, ropa cara, viajes, una casa de ensueño. Pero ahora, miraba a su abuela y se daba cuenta de que ella tenía más que cualquiera. No tenía riquezas materiales, pero tenía paz, tenía orgullo, tenía una historia que no necesitaba esconder. Daniela bajó la mirada al anillo en la caja. ¿Por qué lo guardaste?, preguntó en voz baja. Doña Rosa acarició la joya con suavidad. Para recordar que las decisiones que tomamos nos definen. Y para que un día, cuando alguien estuviera listo para escuchar la historia, pudiera contarla. Daniela tragó saliva. ¿Y crees que yo estoy lista? Su abuela le dedicó una sonrisa cálida. Si no lo estuvieras, no estarías preguntando. Daniela sintió que algo en su interior cambiaba. Por primera vez en su vida, dejó de ver a su abuela como una mujer pobre. Y comenzó a verla como lo que realmente era. La persona más fuerte que jamás había conocido. Daniela no podía apartar la vista del anillo dentro de la caja. Parecía brillar con una intensidad propia,
como si todavía guardara el peso del pasado. Durante años había visto a su abuela como una anciana frágil y sin importancia. Pero ahora comprendía que ella tenía más fuerza que cualquiera. Renunciar a una vida de riquezas no era algo que cualquier persona haría. Menos aún cuando el poder estaba al alcance de la mano. Daniela tomó aire con dificultad. ¿Sabes qué es lo peor de todo, abuela? Doña Rosa la miró con paciencia. Dime, hija. Daniela apretó los puños. Que yo siempre pensé que eras débil. Doña Rosa sonrió con ternura. A veces, la mayor fortaleza es saber cuándo alejarse de algo que te destruye. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejarse. Su abuelo lo hizo. Renunció a su apellido, a su fortuna, a todo lo que podía haber sido suyo. ¿Y ella? Ella siempre había despreciado la humildad de su abuela, convencida de que el dinero lo era todo. Ahora entendía que había estado equivocada todo este tiempo. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó, con la voz un poco más suave. Doña Rosa suspiró. Porque no estabas lista para escuchar. Daniela la miró fijamente. ¿Y ahora sí lo estoy? Su abuela sonrió. Tú dime. Daniela miró la caja de madera, los papeles viejos, el anillo. Todo estaba ahí. Las pruebas de que su familia alguna vez tuvo un imperio. Las pruebas de que su abuelo lo dejó todo por algo más grande que el dinero. Tomó la caja con cuidado y la cerró con lentitud. Creo que sí, susurró. Doña Rosa asintió con satisfacción. Daniela sintió que, por primera vez en su vida, veía a su abuela con ojos nuevos. Y lo que vio la dejó sin palabras. El aire en la pequeña habitación parecía más denso que antes. Daniela sostenía la caja de madera entre sus manos, sintiendo su peso, no solo físico, sino emocional. Dentro de esa caja estaba toda la verdad que su familia había ocultado por años. Doña Rosa la observaba en silencio, con la paciencia de quien ha esperado mucho tiempo para compartir su historia. Daniela tragó saliva y levantó la mirada. ¿Cómo fue cuando mi abuelo decidió dejarlo todo? Su abuela sonrió con tristeza. No fue fácil. Su familia no lo aceptó. Para ellos, renunciar a la riqueza era una locura. Daniela frunció el ceño. ¿Lo rechazaron? Completamente. Lo desheredaron, lo borraron de la historia de los Montenegro. Daniela sintió un escalofrío. ¿Así de simple? Doña Rosa asintió. El dinero y el poder hacen que la gente actúe de maneras impensables. Tu abuelo intentó convencerlos de que había una forma diferente de vivir, que no todo tenía que basarse en los negocios sucios. Pero no quisieron escucharlo. Daniela sintió un nudo en el pecho. ¿Y tú? ¿Qué pensaste cuando él te lo dijo? Su abuela sonrió con ternura. Yo nunca lo dudé. Elegí seguirlo, sin importar lo que perdiéramos. Daniela se quedó en silencio. Por primera vez, entendió lo que significaba renunciar a todo por amor y principios. Su abuela no era una mujer pobre. Era una mujer con una historia poderosa, una historia de valentía y sacrificio. Daniela miró la caja una vez más. ¿Y qué pasa con todo esto?, preguntó, tocando los papeles con suavidad. Doña Rosa la observó con una expresión profunda. Eso depende de ti. Daniela sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez en su vida, tenía una elección real. Y, por primera vez, quería elegir bien. Daniela sostuvo la caja con más fuerza. Sentía su peso de una manera diferente ahora. Ya no era solo un objeto viejo y polvoriento en la casa de su abuela. Era un símbolo de todo lo que ella había ignorado y despreciado durante años. ¿Depende de mí?, preguntó con incredulidad. Doña Rosa asintió con tranquilidad. Así es, hija. Ahora que sabes la verdad, tú decides qué hacer con ella. Daniela sintió que su cabeza daba vueltas. Por primera vez en su vida, se encontraba en una encrucijada real. Podía cerrar la caja y fingir que nunca vio esos documentos, que nunca supo la historia de su familia, que todo seguía igual. O podía enfrentarlo. Podía aceptar lo que significaba, lo que representaba. Pero eso significaba cambiar. Daniela tragó saliva. ¿Qué pasaría si esta historia se supiera? Doña Rosa la miró con una mezcla de curiosidad y paciencia. ¿Quieres que el mundo la sepa? Daniela se quedó callada. Nunca había pensado en algo así. Siempre había vivido en un mundo de apariencias, de redes sociales, de demostrar que tenía más que los demás. Pero ahora sentía que todo eso no tenía sentido. No lo sé, admitió. Doña Rosa sonrió suavemente. Entonces, no tomes una decisión apresurada. Deja que la verdad se asiente en ti.
Daniela la miró en silencio. Durante toda su vida, pensó que su abuela era débil, insignificante, irrelevante. Pero ahora veía a una mujer fuerte, sabia, alguien que tomó decisiones valientes cuando más importaba. Daniela se dio cuenta de que quería ser como ella. Por primera vez en su vida, no se sentía superior a su abuela. Se sentía pequeña. Pero, al mismo tiempo, por primera vez, sentía que podía ser más grande. Suspiró y cerró la caja con cuidado. Voy a pensarlo. Doña Rosa asintió con satisfacción. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Daniela sonrió, y por primera vez, no fue una sonrisa arrogante. Fue sincera. Fue real. Y, en ese momento, supo que nada volvería a ser igual. Esa noche, Daniela no pudo dormir. Se quedó acostada en la pequeña habitación de invitados que su abuela le había preparado, mirando el techo, con la mente revuelta. Todo lo que había descubierto le pesaba en el pecho. Había crecido creyendo que el dinero era lo único que importaba, que la pobreza era sinónimo de fracaso. Pero ahora sabía la verdad. Su familia pudo haber sido millonaria. Pudo haber tenido la vida que siempre imaginó. Pero su abuelo eligió un camino diferente. Daniela se giró en la cama y miró la caja de madera sobre la mesita de noche. Dentro de ella estaba la prueba de todo. Los documentos, las fotos, el anillo con el sello de los Montenegro. Todo lo que probaba que su abuelo había dejado atrás una fortuna inmensa para mantenerse fiel a sus principios. Daniela tragó saliva. ¿Habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar? Cerró los ojos y suspiró. Por primera vez en su vida, no tenía la respuesta. Horas después, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, Daniela tomó una decisión. Se levantó, tomó la caja con ambas manos y salió de la habitación. En la cocina, su abuela ya estaba despierta, preparando café como cada mañana. Daniela la observó en silencio por unos segundos. Por primera vez, la vio como una mujer con una historia, no solo como una anciana sin importancia. Doña Rosa levantó la mirada y sonrió con ternura. ¿No dormiste bien, hija? Daniela se sentó frente a ella y colocó la caja sobre la mesa. No podía dejar de pensar en todo esto. Su abuela sirvió café en 2 tazas y le ofreció una. Daniela la tomó con ambas manos, como si buscara el calor que necesitaba para ordenar sus pensamientos. Abuela, murmuró. Si tuvieras la oportunidad de recuperar lo que dejaste atrás, ¿lo harías? Doña Rosa la miró con dulzura, pero con firmeza. No. Daniela frunció el ceño. ¿Ni siquiera un poco? Su abuela tomó un sorbo de café antes de responder. La riqueza no es mala, Daniela. Lo malo es lo que estás dispuesto a hacer para mantenerla. Daniela sintió un escalofrío. Pero, ¿y si fuera diferente? ¿Y si usáramos ese dinero para ayudar a la gente? Doña Rosa la observó en silencio por unos segundos antes de responder. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, hija. Daniela miró la caja con el anillo y los documentos. Sabía que tenía que tomar una decisión. Y esta vez, quería hacerlo bien. Daniela se quedó mirando el anillo dentro de la caja. Ese pequeño objeto representaba todo lo que ella siempre había deseado. Poder, riqueza, un lugar entre la gente importante. Y, sin embargo, su abuela lo había dejado guardado durante tantos años. Daniela deslizó los dedos sobre el anillo. Podía sentir su frialdad, su peso. Si este anillo vale tanto, ¿por qué nunca lo vendiste? Preguntó sin apartar la vista de él. Doña Rosa bebió un sorbo de su café antes de responder. Porque no todo se trata de dinero, hija. Daniela soltó una risa seca. Bueno, para mí sí. Doña Rosa sonrió suavemente. Antes, tal vez. Pero dime, ahora que sabes la historia, ¿sigues pensando igual? Daniela abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Si alguien le hubiera dicho días atrás que su abuela había renunciado a una fortuna, se habría burlado. Lo habría llamado locura. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, no estaba tan segura. No lo sé, admitió, bajando la mirada. Doña Rosa le tomó la mano con ternura. Eso significa que estás aprendiendo. Daniela sintió que su corazón latía con fuerza. Durante toda su vida se había sentido superior a su abuela. Pero ahora, por primera vez, la admiraba. Cerró la caja con cuidado y la acercó hacia sí. Creo que quiero saber más, dijo en voz baja. Doña Rosa sonrió. Entonces prepárate, hija, porque esta historia aún no ha terminado. Y Daniela lo supo.
Algo dentro de ella estaba cambiando. Y esta vez, no iba a ignorarlo. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba a punto de escuchar algo que podría cambiarlo todo. Tomó aire y fijó la mirada en su abuela. Dime la verdad, abuela, ¿qué más estás ocultando? Doña Rosa no se inmutó. No oculto nada, hija. Solo espero el momento en que estés lista para escuchar. Daniela frunció el ceño. Creo que ya lo estoy. Su abuela la estudió con paciencia. ¿De verdad? Daniela tragó saliva. Hace apenas un día, habría respondido sin pensarlo. Habría exigido respuestas sin importarle nada. Pero ahora, sabía que la verdad tenía un peso que no cualquiera podía soportar. Miró la caja de madera, sintiendo que su vida entera dependía de lo que estaba dentro de ella. Finalmente, asintió. Sí, abuela. Quiero saberlo todo. Doña Rosa suspiró y tomó un viejo sobre amarillo que estaba dentro de la caja. Lo deslizó por la mesa y lo dejó frente a Daniela. Aquí está tu respuesta. Daniela lo miró con cautela. El papel estaba desgastado por el tiempo, con manchas de tinta corrida y bordes amarillentos. Extendió la mano temblorosa y lo tomó. Cuando lo abrió, sintió que el corazón se le aceleraba. Dentro, había un documento escrito a mano. El título en la parte superior le heló la sangre. Última voluntad y testamento de Alejandro Montenegro. Daniela sintió que el aire le faltaba. ¿Mi abuelo dejó esto para nosotros? Doña Rosa asintió lentamente. Pero nunca lo reclamamos. Daniela sintió que su mente daba vueltas. ¿Por qué? Su abuela la miró con ternura. Porque hay cosas más importantes que el dinero, hija. Pero Daniela no podía dejar de mirar el testamento. Porque algo dentro de ella le decía que ese documento guardaba un secreto aún más grande. Y estaba a punto de descubrirlo. Las manos de Daniela temblaban mientras sostenía el testamento de su abuelo. Cada palabra escrita en ese papel tenía el peso de una historia que había sido enterrada por años. La tinta estaba un poco desgastada, pero aún podía leerse con claridad. Yo, Alejandro Montenegro, en pleno uso de mis facultades, declaro mi última voluntad. Daniela tragó saliva y siguió leyendo. Los nombres de su madre y su abuela estaban en el documento. Pero lo que más la impactó fue la parte final del testamento. A mi esposa, Rosa, y a mi hija, Isabel, les dejo todos mis bienes y propiedades, incluyendo las acciones de la empresa familiar. Que ellas decidan qué hacer con este legado. Daniela levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Abuela, este testamento, tú eras la dueña de todo. Doña Rosa asintió con tranquilidad. Así es. Daniela sintió que su pecho se oprimía. Pero, ¿por qué nunca lo reclamaste? Doña Rosa le sostuvo la mirada con ternura, pero con firmeza. Porque tu abuelo y yo decidimos alejarnos de ese mundo. Daniela apretó los labios. Pero si la empresa era tuya, eso significa que podríamos haberlo recuperado en cualquier momento. Su abuela asintió lentamente. Daniela sintió un torbellino de emociones. Todo lo que siempre había querido estaba ahí, al alcance de su mano. Riqueza, poder, el apellido Montenegro con todo su prestigio. Y su abuela había decidido ignorarlo. Daniela miró los papeles y luego a su abuela. ¿Me estás diciendo que toda mi vida, mientras pensaba que éramos pobres, teníamos una fortuna esperándonos? Doña Rosa la miró con ternura. No éramos pobres, Daniela. Teníamos todo lo que necesitábamos. Pero Daniela no podía procesarlo. Si reclamaba esa herencia, su vida cambiaría para siempre. El poder estaba en sus manos. Y esta vez, ella debía decidir qué hacer con él. Daniela sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Todo lo que creía saber sobre su vida se había derrumbado en cuestión de horas. Siempre pensó que su abuela era una mujer pobre, que su madre había crecido en la escasez, que ella, a pesar de haber vivido con comodidades, merecía más. Pero ahora tenía en sus manos una verdad que lo cambiaba todo. Su familia nunca había sido pobre. Su abuela tenía en su poder un testamento que la convertía en heredera de una fortuna inmensa. Y había decidido ignorarlo. Daniela volvió a mirar el documento, incapaz de creer lo que veía. Abuela, susurró, con la voz entrecortada. Si esto es cierto, si esta empresa era tuya, significa que podríamos haberlo tenido todo. Doña Rosa la observó con una expresión serena. Teníamos todo lo que realmente importaba, hija. Daniela negó con la cabeza. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste rechazar algo así? Su abuela tomó su mano con suavidad.
Porque la riqueza no siempre trae felicidad. Daniela sintió que el corazón le latía con fuerza. Pero, abuela, si hubieras reclamado esto, mamá y yo nunca habríamos tenido que preocuparnos por nada. Doña Rosa suspiró. ¿Y de qué nos habría servido el dinero si hubiéramos perdido nuestra paz? Daniela la miró con incredulidad. Nos habría servido para no vivir en un barrio lleno de casas viejas. Para no tener que depender de la suerte o de la ayuda de los demás. Doña Rosa la miró con dulzura, pero con firmeza. ¿Eso es lo que crees que significa la riqueza, Daniela? Daniela apretó los labios. Siempre había pensado que sí, que el dinero era lo único que importaba, que la vida era más fácil cuando se tenía poder. Pero su abuela había elegido vivir sin nada cuando tenía todo al alcance de la mano. ¿Por qué? Daniela sintió un nudo en el estómago. Porque la verdad era que, por primera vez en su vida, no estaba segura de lo que quería. Tenía dos opciones. Podía convencer a su abuela de reclamar la fortuna y recuperar lo que era suyo. O podía dejarlo todo en el pasado. Y por primera vez en su vida, no estaba segura de que era lo correcto. Daniela se quedó mirando el testamento, incapaz de apartar la vista de las palabras que parecían brillar con un peso propio. No podía creerlo. Había crecido pensando que su familia había sido pobre por destino, por mala suerte, por falta de oportunidades. Pero no. Fue una elección. Su abuelo decidió alejarse de la riqueza. Su abuela decidió continuar con esa vida humilde. ¿Y su madre? ¿Ella también lo sabía? Daniela sintió una punzada de rabia. Toda su vida había sido una mentira. ¿Mamá sabe esto?, preguntó en voz baja, pero con un filo en sus palabras. Doña Rosa asintió. Lo supo desde joven. Daniela apretó los puños. ¿Y tampoco hizo nada? Hizo lo mismo que yo. Eligió una vida en paz. Daniela dejó escapar una risa sin humor. ¿Una vida en paz? Nos condenaron a vivir en la mediocridad cuando podríamos haberlo tenido todo. Doña Rosa no se inmutó. ¿Todo, hija? ¿Y qué es todo para ti? Daniela sintió un escalofrío. Su abuela la desarmaba con pocas palabras. Dinero, abuela. Seguridad. Poder. Doña Rosa negó con la cabeza. Eso no es todo. Daniela apretó los labios con fuerza. Entonces dime, abuela, ¿qué ganaste con tu decisión? Su abuela la miró fijamente y, con voz suave pero firme, respondió. Libertad. Daniela sintió un golpe en el pecho. Doña Rosa suspiró y apoyó sus manos sobre la mesa. Tu abuelo y yo sabíamos lo que significaba seguir con esa fortuna. Sabíamos lo que teníamos que hacer para mantenerla, los sacrificios, las traiciones, las mentiras. No quisimos vivir así. Daniela tragó saliva. Pero, podríamos haber cambiado las cosas. ¿Realmente crees eso? Su abuela la miró con ternura. ¿Crees que el poder de esa familia iba a permitir que hiciéramos las cosas de otra manera? Daniela no respondió. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Doña Rosa le sonrió con dulzura. Hija, tú siempre has creído que la pobreza es una maldición. Pero te pregunto, ¿de qué sirve una mansión si tu alma está en una jaula? Daniela sintió que el aire le faltaba. Porque por primera vez en su vida, no sabía si la riqueza realmente valía la pena. Y por primera vez, su ambición comenzó a parecerle vacía. Daniela sentía el pecho oprimido. Toda su vida había creído que el dinero era la clave para todo, la única respuesta a cualquier problema. Pero ahora, sentada frente a su abuela, no estaba tan segura. Doña Rosa la observaba con calma, dándole tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Hija, dijo con dulzura, sé que esto no es fácil de aceptar. Daniela apretó los labios. No es que no lo acepte, abuela. Es que, no lo entiendo. ¿Qué parte? ¿Por qué dejar todo atrás? ¿Por qué vivir con menos cuando podrías haber tenido más? Doña Rosa tomó un sorbo de café antes de responder. Porque lo que teníamos era suficiente. Daniela soltó una risa amarga. Pero no tenías nada. Teníamos amor, tranquilidad, salud. ¿No es eso tenerlo todo? Daniela se quedó callada. Nunca lo había visto de esa manera. Para ella, tenerlo todo significaba casas lujosas, autos costosos, ropa de marca. Pero su abuela hablaba de cosas que no se podían comprar. Y lo peor era que su argumento tenía sentido. Doña Rosa suspiró y acarició la tapa de la caja de madera con nostalgia. Si hubiéramos aceptado la herencia, nunca habríamos tenido paz. Daniela tragó saliva. ¿Por qué estás tan segura? Doña Rosa le sostuvo la mirada.
porque vi lo que la ambición hizo con esa familia. Daniela sintió un escalofrío. ¿Qué les pasó? Su abuela suspiró con pesar. Se destruyeron a sí mismos. Las peleas por el dinero, las traiciones, los engaños. Tu abuelo no quería ser parte de eso. Daniela sintió un nudo en el estómago. ¿Realmente quería pertenecer a una familia que se había destrozado por la ambición? Por primera vez, empezó a dudar de lo que siempre había deseado. Miró el testamento de su abuelo y lo acarició con la punta de los dedos. Podía reclamarlo. Podía recuperar la fortuna Montenegro. Podía tener la vida que siempre soñó. Pero ahora, por primera vez, no sabía si realmente lo quería. Daniela tenía la mirada fija en el testamento. Podía sentir su peso, como si aquellas hojas antiguas encerraran un destino que nunca supo que le pertenecía. ¿Realmente era tan fácil? ¿Podía tomar la fortuna y cambiar su vida de la noche a la mañana? Su corazón latía con fuerza. Toda su vida había soñado con ser rica. Y ahora, por ironías del destino, descubría que siempre lo había sido. Solo que su familia lo había rechazado. Su abuela la miraba con paciencia, esperando que hablara. Pero Daniela no sabía qué decir. Si tomara esta herencia, susurró, ¿qué crees que pasaría? Doña Rosa sonrió con ternura. No lo sé, hija. La pregunta es, ¿qué crees tú que pasaría? Daniela tragó saliva. Por años, soñó con el dinero, con los lujos, con el reconocimiento. Pero ahora, no podía ignorar la advertencia de su abuela. La ambición había destruido a los Montenegro. Los había vuelto enemigos entre sí. Habían peleado, mentido, traicionado, todo por dinero. Daniela miró la caja de madera, el anillo dorado con el sello familiar. Si reclamo lo que me pertenece, ¿me convertiré en ellos? Doña Rosa le sostuvo la mirada. Esa es tu decisión. Daniela sintió un escalofrío. Tenía en sus manos la oportunidad de cambiar su destino. Pero por primera vez en su vida, no sabía si quería hacerlo. Daniela nunca se había sentido tan dividida en su vida. Toda su existencia había girado en torno a un solo pensamiento: el dinero lo era todo. Pero ahora que tenía la oportunidad de ser inmensamente rica, algo dentro de ella le decía que esa decisión no era tan simple. Miró a su abuela, que la observaba con ternura y paciencia. «Abuela», murmuró, «¿crees que el dinero puede cambiar a una persona?» Doña Rosa sonrió con tristeza. «El dinero no cambia a las personas, hija. Solo muestra quiénes son realmente». Daniela sintió un escalofrío. ¿Eso pasó con los Montenegro? Su abuela asintió. Eran una familia poderosa, con riqueza de sobra. Pero no supieron controlarla. El dinero se convirtió en su única identidad, en su única razón para existir. Daniela apretó los labios. ¿Y tú crees que si reclamo esta fortuna, terminaré igual que ellos? Doña Rosa suspiró y tomó su mano con dulzura. Eso depende de ti. Daniela bajó la mirada. Toda su vida había deseado lo que ahora tenía frente a sus ojos. Pero entonces, ¿por qué no se sentía feliz? Miró la caja con el testamento y el anillo de oro. Podía tomarlo. Podía reclamar lo que le pertenecía por derecho. Pero si lo hacía, ¿en qué se convertiría? Doña Rosa se inclinó un poco y le sonrió con ternura. No tomes una decisión basada en la ambición, hija. Tómala basada en lo que realmente quieres para tu vida. Daniela sintió un nudo en el estómago. Porque, por primera vez, no estaba segura de lo que realmente quería. Daniela sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. La caja frente a ella ya no solo contenía documentos viejos, sino el poder de cambiar su destino. Por años, había soñado con una vida llena de lujos, con ser alguien importante, con demostrarle al mundo que estaba por encima de los demás. Pero ahora que tenía esa posibilidad en sus manos, no estaba segura de quererlo. Levantó la mirada hacia su abuela. «Abuela», susurró, «¿nunca te arrepentiste de haber dejado todo esto?» Doña Rosa sonrió con ternura. «Nunca». Daniela sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Ni siquiera cuando pasaste necesidades?» Su abuela negó con la cabeza. «No pasé necesidades, hija. Tuve una vida sencilla, pero llena de amor». Daniela bajó la mirada. Nunca había pensado en la vida de esa manera. Siempre había visto la humildad como una maldición, como una derrota. Pero ahora entendía que su abuela había encontrado en la sencillez una riqueza que el dinero nunca le podría dar. Cerró los ojos por un momento. ¿Realmente quería ser parte de la familia Montenegro? ¿Quería la riqueza a cualquier precio? Daniela suspiró.
No sé qué hacer. Doña Rosa tomó su mano con dulzura. No hay prisa, hija. Tómate tu tiempo. Daniela la miró con gratitud. Y en su interior, supo que esta era la primera vez en su vida que no tomaba una decisión por impulso. Porque esta vez, la decisión definiría quién era realmente. Daniela pasó el resto del día con la mente dando vueltas. Había llegado a la casa de su abuela con una mentalidad arrogante, segura de que su vida era mejor porque tenía más comodidades. Pero ahora, ¿cómo podía seguir pensando lo mismo? Todo lo que había descubierto cambiaba su perspectiva. Se quedó en la cocina con su abuela, viendo cómo preparaba una sopa con ingredientes sencillos. El olor le recordó a su infancia. «Abuela», dijo en voz baja. Doña Rosa volteó con una sonrisa. «Dime, hija». Daniela jugó con sus manos sobre la mesa. «Si decidiera reclamar la herencia, ¿crees que estaría haciendo lo correcto?». Su abuela la observó con paciencia antes de responder. «La pregunta no es si es correcto o no, Daniela. La pregunta es si eso te hará feliz». Daniela sintió un escalofrío. Feliz. Nunca se había detenido a pensar en si el dinero traía felicidad. Siempre asumió que sí, pero su abuela parecía feliz sin tener nada. Daniela mordió su labio inferior. No sé qué responder. Doña Rosa colocó una taza de sopa frente a ella y le acarició la mano con ternura. No tienes que responder ahora, hija. Solo recuerda que la vida no se trata de cuánto tienes, sino de cómo decides vivir. Daniela miró la sopa humeante, el aroma llenando la cocina. Por primera vez, no sintió que la vida de su abuela era una desgracia. Por primera vez, pensó que tal vez había algo en esa forma de vivir que valía más que todo el dinero del mundo. Daniela sopló suavemente la sopa caliente y tomó un sorbo. El sabor era familiar, reconfortante. Era simple, nada extravagante, pero en ese momento le supo mejor que cualquier platillo costoso que hubiera comido en restaurantes de lujo. Doña Rosa la observaba con ternura, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. «¿Te gusta?», preguntó con una sonrisa. Daniela asintió lentamente. «Sí, mucho». Doña Rosa dejó escapar una suave risa. «Las cosas simples siempre son las mejores, hija». Daniela bajó la mirada. ¿Era eso lo que nunca había entendido? Toda su vida había menospreciado lo sencillo, lo modesto, creyendo que solo lo caro tenía valor. Pero ahora, en esa pequeña cocina, se sentía más en paz que nunca. Dejó la cuchara sobre el plato y tomó aire. «Abuela». «Dime, hija». Daniela entrelazó los dedos sobre la mesa. «Si yo decidiera quedarme con la herencia, con el dinero Montenegro, ¿crees que sería un error?». Doña Rosa no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su café antes de hablar con calma. «Eso depende de lo que hagas con él». Daniela frunció el ceño. «¿Cómo?». Su abuela la miró fijamente. «El dinero puede ser una bendición o una maldición, Daniela. No es el dinero en sí lo que importa, sino la intención con la que lo usas». Daniela sintió un escalofrío. ¿Y si lo usara para hacer algo bueno? Doña Rosa sonrió. Entonces, sería la primera Montenegro en cambiar la historia. Daniela sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, la idea de tener dinero no le parecía solo una cuestión de poder, sino de propósito. Tal vez podía hacer algo diferente. Tal vez podía usarlo para algo más que satisfacer sus caprichos. Y por primera vez, su ambición comenzó a tomar otro significado. Daniela dejó la cuchara sobre el plato y miró a su abuela con el ceño fruncido. Por primera vez en su vida, la ambición que siempre había sentido no se trataba solo de poder o riqueza. Ahora, había algo más. Propósito. ¿Crees que de verdad podría hacer algo diferente con esa fortuna?, preguntó en voz baja. Doña Rosa asintió con suavidad. Claro que sí, hija. Siempre puedes decidir en qué persona quieres convertirte. Daniela mordió su labio inferior. Nunca había pensado en el dinero como una herramienta para hacer el bien. Siempre lo había visto como una forma de sentirse superior a los demás. Si tomara esa herencia, susurró. ¿Qué pensarías de mí? Doña Rosa sonrió con ternura. Nada cambiaría, hija. Lo único que importa es cómo elijas usarla. Daniela sintió un escalofrío. Toda su vida había despreciado la humildad de su abuela. Pero ahora, en ese momento, deseaba tener su sabiduría, su fortaleza, su paz. Miró la caja con los documentos y el anillo. Lo que siempre había soñado estaba ahí, al alcance de su mano. Pero esta vez, no lo veía solo como una oportunidad para sí misma.
Lo veía como una oportunidad para cambiar el legado de los Montenegro. Por primera vez en su vida, se sentía lista para tomar una decisión. Inspiró hondo y miró a su abuela. «Abuela, quiero hacer lo correcto». Doña Rosa le tomó la mano con ternura. «Entonces, hija, ya sabes qué hacer». Daniela cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada tenía una determinación que nunca antes había sentido. Porque esta vez, el dinero no la definiría. Ella decidiría qué hacer con él. Y, por primera vez, sentía que realmente estaba tomando el control de su vida. Daniela sostuvo la caja con firmeza. No tenía dudas, pero sí muchas preguntas. Durante años, había soñado con la riqueza, creyendo que el dinero solucionaría todos sus problemas. Ahora sabía que no era tan simple. Miró a su abuela, quien la observaba con la misma calma de siempre. «Si decido aceptar esta herencia, abuela, ¿qué debo hacer?» Doña Rosa sonrió con dulzura. «Usarla con propósito, hija. No para alimentar el ego, sino para ayudar a quienes lo necesitan». Daniela tragó saliva. Nunca había pensado en el dinero de esa manera. «Pero, ¿cómo sé que no me volveré como los Montenegro?» Doña Rosa apretó su mano con ternura. «Porque ya hiciste la pregunta correcta. Quien teme el poder, es quien está más preparado para usarlo bien». Daniela sintió que esas palabras la atravesaban. Siempre había visto la fortuna como una meta, pero ahora, empezaba a verla como una responsabilidad. Se inclinó hacia adelante y respiró hondo. «Quiero hacer lo correcto, abuela». Doña Rosa asintió. «Entonces, hazlo, pero hazlo con el corazón». Daniela miró el testamento y el anillo. Sabía que, al aceptar su legado, su vida cambiaría para siempre. Pero esta vez, estaba lista para hacerlo bien. Daniela despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla de emoción y miedo. Había pasado la noche pensando en todo lo que había descubierto. La herencia, el legado Montenegro, la decisión que debía tomar. Y aunque aún tenía dudas, algo dentro de ella se sentía más claro. Se levantó de la cama y salió de la habitación. Su abuela ya estaba en la cocina, preparando el desayuno como cada mañana. Daniela se detuvo en la puerta y la observó en silencio. Toda su vida había visto a su abuela como una mujer pobre. Ahora la veía como alguien libre. «Buenos días, hija», saludó Doña Rosa con una sonrisa. Daniela se acercó lentamente y se sentó a la mesa. «Buenos días, abuela». Por un momento, se quedaron en silencio. El aroma del café llenaba la casa, y el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra los platos era lo único que rompía la quietud. Finalmente, Daniela habló. «He tomado una decisión». Doña Rosa la miró con ternura. «Te escucho, hija». Daniela tomó aire y enderezó la espalda. «Voy a aceptar la herencia». Su abuela no pareció sorprendida. «¿Y qué piensas hacer con ella?» Daniela tragó saliva. «No quiero seguir el camino de los Montenegro. No quiero que el dinero me consuma». Doña Rosa sonrió. «Eso ya lo sabía, hija». Daniela levantó la vista con curiosidad. «¿Cómo?» Su abuela tomó su mano con suavidad. «Porque no es el dinero lo que define a una persona, Daniela. Es lo que decide hacer con él». Daniela sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había pensado que el dinero traía respeto, admiración, éxito. Pero ahora, entendía que el verdadero respeto venía de las acciones, no de la riqueza. Apretó los labios y miró a su abuela con determinación. «Voy a usar este dinero para algo bueno». Doña Rosa asintió con orgullo. «Entonces, hija, ya sabes cuál es tu verdadero destino». Daniela sintió que su corazón latía con fuerza. Porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba tomando el camino correcto. Daniela sintió una energía diferente en su interior. Por primera vez en su vida, la riqueza no se sentía como una meta, sino como una herramienta. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Si iba a aceptar la herencia, debía asegurarse de usarla de la mejor manera posible. Pasó la mañana haciendo preguntas a su abuela sobre la familia Montenegro. Quería entenderlo todo antes de enfrentarse a lo que vendría. «Abuela, ¿qué pasará cuando la familia Montenegro descubra que soy la heredera?» Doña Rosa suspiró con calma. «Algunos estarán furiosos. Otros intentarán acercarse a ti con buenas intenciones, pero no serán sinceros». Daniela sintió un escalofrío. «Por supuesto. Cuando hay dinero de por medio, todos quieren un pedazo. ¿Y qué debo hacer?» Su abuela la miró con orgullo.
Tener la cabeza fría y el corazón firme. No dejes que te compren con palabras bonitas, pero tampoco te dejes consumir por la desconfianza. Daniela asintió. Sabía que no sería fácil. Por años, había soñado con el dinero. Pero ahora que lo tenía en sus manos, sabía que el verdadero reto no era recibirlo, sino decidir qué haría con él. Se inclinó hacia adelante y entrelazó los dedos. Quiero ayudar a la gente, abuela. Quiero que este dinero no sea solo para mí. Doña Rosa sonrió con ternura. Entonces, hija, ya sabes cómo usar tu fortuna. Daniela sintió un calor en el pecho. Por primera vez en su vida, sentía que tenía un propósito real. Y no iba a desperdiciar la oportunidad que la vida le estaba dando. Daniela pasó el resto del día con la mente enfocada en un solo pensamiento: cómo usaría la fortuna Montenegro. Sabía que no podía simplemente tomar el dinero y vivir como siempre había querido. Si lo hacía, sería igual que ellos. Y si algo había aprendido de su abuela, era que el dinero no definía a una persona. Lo que hacía con él, sí. Por la tarde, decidió salir a caminar por el barrio. Quería ver con sus propios ojos la realidad en la que había vivido su abuela todo este tiempo. Calles con baches, casas desgastadas, niños jugando con ropa vieja, riendo sin preocupaciones. Gente trabajadora que se levantaba cada día para salir adelante. Daniela sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había visto la pobreza como una vergüenza. Pero ahora la veía como algo más. Una lucha diaria, una prueba de resistencia. Miró a un grupo de niños sentados en la acera, compartiendo un solo cuaderno entre todos. Recordó su infancia, llena de lujos. Las veces que se quejó porque su madre no le compraba el último modelo de teléfono. Las veces que rechazó un regalo porque no era de marca. Y ahora veía a esos niños felices con tan poco. Daniela cerró los ojos por un momento. Había tomado su decisión. No iba a usar la fortuna Montenegro para comprarse autos ni mansiones. Iba a usarla para cambiar vidas. Inspiró hondo y sonrió. Su abuela tenía razón. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de lo que decides hacer con él. Y Daniela Montenegro estaba lista para escribir una historia diferente. Daniela regresó a casa con una nueva determinación en su interior. Ya no tenía dudas. Había crecido con la creencia de que la riqueza significaba estatus, poder, prestigio. Pero ahora entendía que la riqueza real era tener la oportunidad de cambiar vidas. Esa noche, se sentó frente a su abuela en la pequeña sala de la casa. «Abuela», susurró, «voy a reclamar la herencia». Doña Rosa asintió con una sonrisa suave, como si hubiera sabido todo el tiempo que esa sería su decisión. «¿Y qué harás con ella, hija?» Daniela respiró hondo. «Voy a usarla para ayudar. No quiero repetir la historia de los Montenegro. No quiero convertirme en lo que ellos fueron». Su abuela tomó su mano con dulzura. «Esa es la mejor decisión que podrías tomar». Daniela sintió un calor en el pecho. Por primera vez, no veía el dinero como un trofeo, sino como una responsabilidad. Y no iba a desperdiciar esa oportunidad. Al día siguiente, Daniela llamó a un abogado y programó una reunión para reclamar su herencia. Sabía que la familia Montenegro no estaría feliz con la noticia. Sabía que se enfrentarían a ella. Pero ya no tenía miedo. Porque esta vez, tenía claro quién era y qué quería hacer con su futuro. Y esta vez, el dinero no la iba a controlar a ella. Ella iba a controlar el dinero. El día de la reunión llegó más rápido de lo que Daniela esperaba. Se vistió con sencillez, sin los lujos que solía usar para impresionar. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Cuando entró a la oficina del abogado, sintió las miradas sobre ella. Los Montenegro estaban ahí. Rostros desconocidos, algunos con desprecio, otros con sorpresa. Sabían quién era. Sabían lo que estaba a punto de hacer. El abogado acomodó sus papeles y habló con voz firme. «Estamos aquí para reconocer la legítima herencia de la familia Montenegro, dejada por Alejandro Montenegro a su esposa y descendientes». Uno de los hombres de la mesa golpeó el escritorio con furia. «Esto es un insulto. Esa mujer rechazó su derecho hace años». Daniela lo miró con calma. «Esa mujer», dijo con voz firme, «fue la única que tuvo la dignidad de alejarse de la corrupción de esta familia». El hombre apretó los labios, pero no dijo nada más. El abogado continuó. «De acuerdo con los documentos, Daniela Montenegro es la heredera legítima de los bienes no reclamados». Todos en la mesa quedaron en silencio. La decisión estaba tomada. Daniela había ganado. Pero para ella, esto no era una victoria,
Era un nuevo comienzo. Firmó los documentos con manos firmes y salió de la oficina sin mirar atrás. Al llegar a casa, encontró a su abuela esperándola en la puerta. Daniela le sonrió y le entregó el testamento. «Lo hice, abuela. Pero no para mí». Doña Rosa la miró con orgullo. «Lo sé, hija». Daniela suspiró y se sentó a su lado. «Voy a usar este dinero para ayudar a la gente. Construiré escuelas, abriré hospitales. No quiero que esta herencia sea un símbolo de poder. Quiero que sea un símbolo de esperanza». Doña Rosa tomó su mano y la apretó suavemente. «Entonces, hija, lo has logrado». Daniela sonrió. Por primera vez en su vida, sentía que realmente había encontrado su propósito. Ya no era la niña superficial que se burlaba de su abuela por ser pobre. Ahora era una mujer con un legado, con una historia que cambiaría vidas. Y con cada decisión que tomara de ahora en adelante, demostraría que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que haces con él. Pasaron 5 años desde el día en que Daniela reclamó la herencia Montenegro. Pero la historia no se repitió. No usó el dinero para llenar su vida de lujos innecesarios. No se dejó consumir por el poder ni por la ambición. Lo usó para cambiar el mundo. Creó una fundación con el nombre de su abuelo, Fundación Alejandro Montenegro, dedicada a ayudar a las comunidades más necesitadas. Escuelas, hospitales, becas para jóvenes sin oportunidades. Daniela transformó la riqueza de los Montenegro en algo que su abuelo habría aprobado. Un símbolo de justicia. Su historia apareció en los medios. La heredera que renunció al lujo para cambiar vidas. De la frivolidad a la compasión, el sorprendente giro de Daniela Montenegro. Pero a ella no le importaban los titulares. Le importaban los niños que ahora tenían una educación. Las familias que podían acceder a un hospital sin miedo a los costos. Las mujeres que encontraron refugio en los hogares que había construido. Eso era su verdadero legado. Un día, mientras supervisaba un proyecto de viviendas en una comunidad humilde, un niño se le acercó. «Señorita Daniela, ¿usted siempre fue rica?» Daniela sonrió con nostalgia. «No, hijo». El niño frunció el ceño. «Pero me dijeron que usted tiene mucho dinero». Daniela se inclinó y le revolvió el cabello con ternura. «El dinero no te hace rico. Lo que haces con él, sí». El niño sonrió, como si entendiera lo que quería decir. Daniela se quedó observándolo mientras corría de vuelta con sus amigos. En ese momento, supo que había hecho lo correcto. Que la historia de los Montenegro no se recordaría por la corrupción ni por la ambición. Se recordaría por la mujer que decidió cambiarlo todo. Y por primera vez, supo con certeza que su abuelo estaría orgulloso de ella. Porque su verdadero legado apenas comenzaba. La historia de Daniela nos deja una lección poderosa. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las decisiones que tomamos y en el impacto que dejamos en el mundo. Durante años, Daniela pensó que la pobreza era una desgracia, que el dinero lo era todo y que el estatus definía a las personas. Pero cuando descubrió la verdad sobre su familia, entendió que la mayor fortuna no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. El dinero puede ser una herramienta para el bien o un arma de destrucción. Y al final, somos nosotros quienes decidimos cómo lo usamos. Daniela eligió el camino correcto. Eligió transformar su legado en una fuente de esperanza y cambio. Y esa es la mayor lección de todas, no importa de dónde vienes, sino lo que decides hacer con tu vida. Nunca subestimes el poder de una decisión. Puede cambiar no solo tu vida, sino la de muchas personas. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene después. Dale like y suscríbete para no perderte más relatos llenos de emoción, giros inesperados y finales que te harán reflexionar. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver las próximas historias. Déjame tu comentario. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Daniela? Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que toquen corazones. Nos vemos en la próxima aventura. Suscríbete ahora.